¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y como cada viernes estamos aquí en Clave Familia a través de Canal B. Bueno, ya saben que la familia es el ancla referente y aquí tratamos no solamente de testimonios personales, sino también todo lo que tenga y favorezca a la familia. Hoy día tenemos un programa especial, tenemos una invitada especial, es la primera vez que vamos a tener una invitada de base 2, porque por lo general tenemos invitados pues base 4, base 5 y hoy día tenemos el honor de tener una invitada base 2. Ella es Magda Núñez de Una Voz Diferente. ¿Qué tal Magda? ¿Cómo estás? Hola Daniel, de verdad que para mí es un gusto, el honor es mío de pronto de poder inaugurar una posible nueva temporada con nuevos episodios con jóvenes de base Sí. 2, pero bueno, no, para mí es un gusto haber sido invitada, muchas gracias. Y algunos dirán, ¿pero por qué? Porque si ella no es casada, es jovencita, tiene 23 años, pero en realidad es también y tiene una familia, viene de una familia, va a formar una familia y es Sí. importante de cara, digamos, aquí en Clave Familia, lo que piensa un joven. He tenido curiosidad por mucho tiempo de sentar a alguien aquí que me pueda dar el punto de vista juvenil de todo lo que pasa, ¿no? Porque a veces uno se puede imaginar cómo piensan los jóvenes o sabe, digamos, de alguna parte de la estadística total, pero no necesariamente de una joven, digamos, que a través de las redes y a través de... Tú eres comunicadora, digamos, y lo haces muy bien, te felicito, ¿no? Te felicito, aprovecho en felicitarte. No es común encontrar a un joven con tanta facilidad para la cámara, para las palabras, para los mensajes, eso es un don. Y ya te habrás dado cuenta que lo tienes. Así que... Bueno, sí, definitivamente creo que desde chiquita pude identificar que había algún talento, si le podemos llamar, para poder desenvolverme en oratoria y eventualmente eso también se llevó de enfrente a las cámaras por la carrera que estudio. Desde muy temprano en la carrera comencé a practicar, a desenvolverme frente a las cámaras, aunque de todas maneras yo siempre quise explorar el mundo detrás de la producción y de la postproducción, que me encanta, por supuesto, pero de alguna manera, precisamente porque otras personas identificaban que tenía ese talento o ese don, me colocaban frente a las cámaras. Entonces sí, ha sido cuestión de un poquito también algo innato, pero al mismo tiempo de constante práctica, y yo creo que hasta ahora yo sigo practicando, porque siempre hay espacio para mejorar, ¿no? Entonces... Sí, pero va de ambas mi desenvoltura frente a las cámaras, pero gracias. Gracias por decirlo. Y a partir de Una Voz Diferente, digamos, el impacto que ha causado, pero quiero empezar en orden. ¿Cómo nace? Es decir, ¿nace alguna coyuntura, alguna vivencia? ¿Cómo nace Una Voz Diferente? Supongo que tendrá una historia detrás que mucha gente tal vez no la sepa de memoria, no la has contado así con lujo de detalles. Así que este programa vamos a aprovechar no solamente en entrar en los detalles de tu trabajo, sino también de tu corazón. Siéntete libre de decir lo que sientes aquí. No tenemos ninguna restricción, por si acaso. Perfecto, porque yo también, yo soy una caja abierta, me gusta contar varias O cosas, sea, no es que pero... digas, yo quiero sonar políticamente correcta siempre. Ah, no, Perfecto. para nada, no, 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 por eso soy una voz diferente. Bueno, y de hecho para poder presentar el proyecto para algunas personas que no lo conocen, Una Voz Diferente nació en el 2017 cuando yo estaba en un contexto en el cual comencé, o sea, estaba en secundaria, mis últimos años de secundaria. 2017 yo termino el colegio. 2016, 2017 empecé a involucrarme mucho más en temas que era de coyuntura internacional y tenían que ver con causas sociales, porque yo desde muy pequeña siempre me ha gustado mucho ver alguna manera en la cual yo pueda aportar a la comunidad, específicamente con causas sociales. Y en su momento fue, por ejemplo, el tema de la pobreza, ¿no? En su momento, porque hacía varios voluntariados desde muy joven, y durante estos últimos años de colegio veía las otras diferentes causas sociales en las que podía involucrarme. Y en medio de ese contexto comencé también, pues yo tenía estas actividades extracurriculares en el colegio que era modelo de Naciones Unidas, un tipo de debate que te hacía pretender que eras un diplomático representante de tu país o de algún país en general, de cualquier país, y entrabas a una comisión o un comité de trabajo de las Naciones Unidas y alguno de los órganos o alguna de las agencias también podía ser
accesorias a la Organización de las Naciones Unidas y comenzabas a debatir sobre estos temas. Entonces ahí se presentaron, por ejemplo, en muchas ocasiones, la situación de la mujer. La situación de la mujer en el trabajo, la situación de la mujer en la guerra, la situación de la mujer en diferentes contextos. Y en ese espacio fue donde comencé a involucrarme más o escuchar más este concepto del empoderamiento femenino. Y por supuesto, teniendo la personalidad que tengo, yo creo que siempre he sido una chica, una joven que se sabe de alguna manera como poderosa, ¿no? Y tiene ese tipo de personalidad también. Por supuesto que me gustó mucho escuchar este concepto que para mí, en un inicio, sin indagar más en ello, simplemente escuchando empoderamiento femenino. O sea, eres una feminista en potencia, digamos. Totalmente, ¿no? Yo tengo mi pasado progresista, yo tengo mi pasado progre. Es hora de confesar. Y sí, y si quieres lo hablamos más a fondo porque son otros temas también que van dentro de ese pasado progre, pero en este caso en particular fue justamente con el concepto de empoderamiento femenino, donde yo dije, bueno, por el cual yo dije, yo sé que muchas mujeres necesitan escuchar una voz que las ayude a reconocer que sí tienen un gran potencial, que sí pueden aspirar y soñar grande en su crecimiento académico, en sus proyecciones profesionales. Entonces me gustaba la idea de poder empoderar o ayudar a otras mujeres, ¿no? Encabezar, digamos, una especie de campaña, lucha, etc. Sí. Pero lo tenías, digamos, en las entrañas, en el corazón. Exacto, porque a mí siempre me criaron de esa manera, como una, o sea, y no porque fuera mujer, nunca fue porque tú eres mujer, tienes que sobredemostrar, ¿no? A la sociedad, no, simplemente porque o sea, te sentías sana en ese sentido, pero veías que en la realidad mucha gente no tenía esa posibilidad de ser o de desenvolverse como tú lo hacías. Y sí notaba que habían, particularmente con mujeres, sucedía eso, que se sentían tal vez un poco pequeñas, no ellas mismas. Entonces yo dije, no, sí veo que es importante poder animar a otras mujeres a que puedan desenvolverse en diferentes espacios y ya, yo comencé a hablar más sobre el tema del empoderamiento. Pero cuando comienzo a hablar más sobre el tema del empoderamiento, y digo, hablar más en espacios, por ejemplo, de la misma universidad, mi universidad tiene un programa de radio, y yo me acuerdo que el primer episodio que hice en mi programa de radio magazine que tenía, que empecé en 2019, fue justamente sobre empoderamiento femenino. Pero a raíz de que yo comencé a investigar más, fue que me di cuenta del discurso feminista que había detrás de este concepto tan lindo que te lo pintaban como empoderamiento, pero había un discurso feminista detrás. Y ya viendo ese discurso feminista, el feminismo del siglo XXI... ¿Pero qué parte del discurso fue lo que te alertó? Cuando precisamente yo noté que ya no era una búsqueda de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sino que incluso parecía, y sí era así, ¿no? que a las mujeres querían decirles, ya tú puedes hacer literalmente lo mismo que los hombres, o incluso tienes que buscar sobreponerte a ellos. Ya no solamente, ok, yo también quiero poder acceder a estos espacios laborales o estos espacios académicos, sino que debe haber como una mayor presencia de mujeres que de hombres. Entonces ya no se trataba de estemos los dos, no, es que haya más mujeres. O sea, ya verlo como una competencia, una especie de enemigo público. Exacto. Al hombre. Exacto. O sea, comencé a ver ese tono de resentimiento que realmente alimentaba más ese deseo de querer poner a las mujeres en ciertos lugares de liderazgo o poder, pero no a partir por sus capacidades. Claro, porque, perdóname que te interrumpa, porque ahí finalmente, en la base de ese discurso hay una especie de enemigo y mejor dicho, digamos, de opresor y de oprimido. Entonces Exacto. Tú decías, pero yo no me siento oprimida, yo estoy sana, a eso me refería hace rato. Y claro, tú veías un discurso que veía cómo ponían en la ecuación a alguien que estaba en el lado de la opresión, de la desventaja. Y entonces comprendiste, supongo, que el discurso tenía pues ahí cosas que se tenían que descifrar, más Exacto. Allá de lo bonito que parecía. Sí, tal cual, porque justo ese concepto de empoderamiento, a partir de ese punto, puede tomar distintas rutas. Cuando tú le hablas a una mujer para poder empoderarla, ¿no? Continuamos usando ese concepto,
a partir de verla como una víctima, nunca va a poder crecer a todo su potencial, porque nunca va a dejar de verse como una víctima, y eso siempre la va a tener en una posición más abajo, porque no va a saberse lo capaz que es, porque va a tener ese concepto de sí misma. Versus, si tú le hablas a una mujer de empoderarla desde una posición en la cual ella sabe que está en una posición donde tiene libertad de acceso a las oportunidades que quisiera, o de poder formarse como desea, que tiene ya ese poder dentro de ella, y más bien a partir de ahí comenzamos a crecer, es muy distinto. Es muy distinto cómo incluso la misma mujer comienza a avanzar. Entonces, evidentemente, fue eso lo que me llamó la atención, porque yo decía, yo soy mujer, yo estoy estudiando, voy a terminar el colegio, voy a empezar mi carrera universitaria, no me siento para nada, y veo a mis compañeras, además, no somos víctimas, y más bien me daba cólera que nos trataran o nos vieran de esa forma. Y ya bueno, entonces fue ahí donde comencé a abrir mis ojos a la Matrix de todos estos discursos que se daban, a raíz de problemas que sí podían ser reales, pero los tergiversaban. Las soluciones que les daban, lo tergiversaban. Y dije, ok, es momento. Pero ese desencanto no fue, digamos, una voz diferente no fue como producto de un desencanto, sino fue, digamos, el aclaramiento, sí, digamos, del camino. No es que fue un desvío a decir, no, yo no quiero y les voy a ir contra claro, ellos. Sino no es que yo, nunca es que el proyecto recién empezaba, digamos. Sí, empezaba en mi corazón y mi mente. Ahí empezaba, ¿no? Fue ahí donde, como yo seguía hablando y desenvolviéndome en estos espacios de debate, en los espacios dentro bueno, más adelante también de mi universidad, pero continuaba hablando sobre estos temas, fue donde identifiqué que yo siempre traía un discurso distinto y planteaba ideas diferentes a cómo se planteaban entre los demás jóvenes. Que lo que sucedía es que muchos de ellos repetían los argumentos que escuchabas por organizaciones internacionales como la ONU, o los medios de comunicación, o las redes sociales. ¿Y por qué crees que se da eso? Yo creo genuinamente que es por la formación que yo he tenido desde muy chiquita. Bueno, que estuviste como vacunada para eso, pero digo, los demás, ¿por qué caen en eso? Yo considero que los jóvenes han sido, o nuestra generación ha sido muy bombardeada con todas estas ideas progresistas que cuando éramos más chicos, no sabíamos decir, esto es progresismo, esto es una ideología. Yo no lo sabía decir, yo no sabía exactamente qué era el feminismo a esa edad, mis 16 años. Había escuchado tal vez algo, pero por la primera ola, por los movimientos sufragistas, porque es parte de la historia universal, o sea, es cultura general, ¿no? Pero luego de cómo se veía eso hoy en día, en el siglo XXI, no le había hecho ese seguimiento. Sin embargo, sí te das cuenta que los cantantes que sigues, actores que sigues, o líderes de opinión y muchos influencers también, sí ya venían trayendo ese discurso. Entonces, muchos jóvenes, todos hemos sido bombardeados en la adolescencia, por lo menos mi generación, creo, en la adolescencia sobre todo, con estos discursos. O sea, es de lo que se han alimentado y es la única comida que conocen, ¿a eso te refieres? Desde diferentes frentes, ¿no? Y ¿por qué algunos no despiertan? Tal vez porque no se detienen a pensar críticamente sobre lo que están consumiendo, simplemente se quedan. Pero si ha sido la única comida que han comido. Es verdad, eso es muy cierto. También es cierto que tal vez no tenía, aunque yo creo, de verdad, que muchas de estas de agendas progresistas se pueden rebatir cuando las meditas y tratas de ponerle un poquito de sentido común. Claro, que el que tiene el tiempo de pensar para proponer, sí, por lo general no es necesariamente gente de tu generación, sino tal vez gente de otra generación que te dice, oye, despierta, mira bien, por si acaso. Claro, y sí lo sabían, son esos referentes, ¿no? Agustín Laje, por ejemplo, el libro del Negro de la Nueva Izquierda, que redacta con Nicolás Márquez. La campaña promocional a nivel internacional la hicieron en el 2016. De hecho, fueron a mi universidad en el 2016. Yo obviamente no estaba todavía en mi universidad, ¿no? Ni siquiera los conocía. Pero bueno, y en esa época es que comienzan a hacer con más fuerza el movimiento de Con mis hijos no te metas aquí. Fue en esos años en que mi mamá, de hecho, comenzó a meterse más, adentrarse más a esos temas. Yo lo rechazaba en su momento porque decía, yo no tengo hijos, o sea, ¿qué tengo que ver con mis hijos no te metas?
pensamiento de adolescente con poco criterio y súper terca por también querer darle la contra a mi mamá. Pero ya le pedí disculpas y de hecho recapacité a tiempo, porque comencé a escuchar más el contenido que publicaba Agustín, y eso también me ayudó a abrir un montón mi mente. Entonces fue eso, además de que la formación que yo tengo desde muy chiquita es una formación que tiene valores y principios cristocéntricos. Y a mí la verdad no me da vergüenza decirlo, y no creo, aunque mucha gente ciertamente comienza a tacharte de una cuando dicen, ah, tú eres religioso, etcétera, porque piensan que no tienes otra forma de explicar tu punto de vista si no es a través de la Biblia o a través de tu fe. Pero a mí personalmente yo siento que no me descalifica en nada el decir claramente que sí he sido formada con valores cristocéntricos, y por el contrario me siento muy orgullosa de haberlo hecho desde tan chiquita, porque yo sé que esa fue la base, uno de los principales motivos por los cuales yo no caí en el engaño del progresismo. Y luego lo complementé con otros datos científicos, con otros argumentos políticos, con argumentos filosóficos, que obviamente comencé a formarme en ello cuando comencé el proyecto de Una Voz Diferente, antes de oficializarlo como organización, digamos. Pero cuando ya yo dije, yo sé que quiero ser una voz diferente en mi generación, me voy a comenzar a formar. Y comencé a llenarme de estos otros argumentos de otras ramas, ¿no? Académicas, para poder defender mi postura. Pero en un inicio sé que fue principalmente por esos valores y principios con los que crecí. Ahora, una voz diferente, digamos, para acercar a jóvenes a la verdad, y aparte para hacer una especie de colectivo, es decir, yo no soy la única sola, o la única persona, ¿no? No estoy sola. Y ahí quiero hacerte una pregunta. Cuando empezaste así, digamos, supongo que se te pasó por la cabeza, esto es arriesgado, ¿no? Ese que me quede sin amigos. Tenías un respaldo de 3, 4 amiguitas, o que sea, que digas, mira, voy a empezar, aunque sea ponme me gusta, o ponme algo porque los haters van a venir. ¿Me diste esas cosas de los haters? ¿Me diste el hecho de que mucha gente te iba a decepcionar, te iba a insultar, te iba a tratar mal, etcétera? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Me da curiosidad saberlo. Bueno, yo empecé, cuando empecé el proyecto oficialmente, que fue en julio del 2022, ya venía unos 5 años creando contenido sobre todo en YouTube, pero también tenía el Instagram de Una Voz Diferente, porque ya lo había creado, porque la idea... Con ese nombre ya. Tal cual, sí, de hecho ese nombre nace 2017, y fue a través de, bueno, en una conferencia, me acuerdo, en una conferencia de la iglesia a la que ahora voy, que es mi iglesia actual, que fue confirmado justamente este proyecto, esta idea que yo tenía en la cabeza, y se confirmó, y dije, ya, eso era lo que necesitaba, voy a comenzar con esto. Creo el canal de YouTube porque siempre había querido, además, crear un canal de YouTube, porque toda mi generación hemos crecido con youtubers, creo, entonces había parte también de querer entrar a ese mundo, y me encanta crear contenido, entonces empezó, pero ahí simplemente habían videos muy esporádicos, uno que otro tema que salía, tal vez recuerdo que hice un video sobre el referéndum que en su momento se dio en el gobierno de Martín Vizcarra, si no me equivoco, bueno, un referéndum que hubo luego, también en las elecciones congresales, empecé a hacer varias entrevistas a postulantes, ¿no? De diferentes partidos. De los que entrevisté quedaron, hoy en día podemos ver a Alejandro Muñante, está Alejandro Cabero también, y otros representantes que estuvieron postulando. Dije, bueno, vamos a acercar a los jóvenes. En ese momento yo quería que tuvieran mayor participación, ¿no? Ciudadana. Entonces esa fue la idea. Hubo varios proyectos en el camino que ya me habían comenzado a dar ese gustito de cómo es exponer tu punto de vista en los medios, en las redes sociales, y ser no sé, es potencialmente una persona a la que puedan comenzar a atacar en los comentarios, y a hacer comentarios que no son tan bonitos, por así decirlo, ¿no? Entonces ya venía con esa práctica que de alguna manera me hizo consciente que cuando yo arranque oficialmente con todo el proyecto de Una Voz Diferente, eso iba a pasar, y súper potenciado exponencialmente mucho más de lo que yo había. O sea, que hay un nacimiento. ¿Tú te acuerdas de
de una primera publicación, digamos que... Sí, fue justamente en esa época de elecciones presidenciales cuando se postuló Rafael López Aliaga y yo me acuerdo que pude identificar en él como un candidato que en su momento sí fue gran abanderado de la familia y de la vida, ¿no? Entonces eran dos valores que yo quería sí o sí tener en el candidato en el que yo votase, por el que yo votase. Mi primera elección presidencial para votar y recuerdo que algo que me di cuenta es que tenía algunos amigos que sí me habían dicho, no, yo también voy a votar por López Aliaga, etcétera, pero en redes nunca veía a nadie que lo apoyara de jóvenes, o sea, de mi generación. Más eran mayores. Una franja, digamos, un bolsón importante de exacto, votantes. Porque éramos los nuevos votantes, además. Podías... exacto, tirar la balanza a su favor. Tengo que hacer algo, en todo caso dijiste. Exacto, ¿ya? Dije... O pronunciarme en todo caso. Ajá, vamos a mostrarle a aquellas personas que no se han animado a decirlo en público que hay alguien que también piensa como ellos, que también los respalda. Entonces voy a comentar por qué quiero yo votar por él. Y ese video lo hice público en Facebook, no lo saqué ni siquiera en YouTube, simplemente lo saqué en Facebook porque inicialmente lo pensé para mis contactos más cercanos. En realidad no pensé que tendría la llegada que tendría. Y bueno, tuvo una gran llegada. Lo llegaron a repostear en otra página que también apoyaba la candidatura de López Aliaga. Yo no tenía idea, ni siquiera me etiquetaron, no me dieron créditos. Una amiga me dijo, oye, saliste aquí, y yo, sí, esa soy yo. Y tenía como, bueno, en mi video, en ese momento era como más de 4.000 vistas, creo. Ahorita no sé cuántas tendrá, pero tenía como más de 4.000 y yo estaba... No esperaba esto. Pero los primeros comentarios que vinieron en ese video fueron de personas que me conocían, que yo sentía que sí me conocían, porque eran mis contactos pues, de Facebook, ¿no? los más cercanos, y comenzaron a cuestionar mi accionar, mis valores. Recuerdo que uno de los comentarios que más me dejaron y que más me rozó fue que me decían, bueno, desde tu posición de privilegio es muy fácil hablar sobre todas estas cosas, sobre las necesidades que tiene el país, sobre las necesidades que tienen las mujeres o las poblaciones vulnerables. A eso se referían, ¿no? Y me decían, desde tu posición de privilegio. Y esas personas que lo comentaban eran personas que me conocían y que conocían el corazón de servicio que yo siempre he tenido desde tan chiquita y que de hecho me acompañaban a los voluntariados a los que yo iba. Y yo decía, no entiendo cómo me puedes hablar tú de esa manera. En mi cabeza estaba, ¿cómo puedes comentar eso si tú me conoces? Entonces, esa primera experiencia realmente me preparó muchísimo para saber, ok, de aquí estos comentarios no se van a poner mejores. Realmente creo que se van a poner peores. Pero van a venir de personas que posiblemente no te conocen. Y es que así empezó. Ese video comenzó con gente que sí me conocía y que eso hizo que me doliese, pero luego, como creció tanto la gente que llegó, sí hubo muchos más comentarios hirientes, atacantes, pero de gente que no conocía. Entonces, como yo salí bien preparada de ese momento, bastante, y creo que con las experiencias que más duelen, que nuevamente es con gente que crees que te conocía, ya para cuando fui al otro momento en el que era gente X, o sea... Fue tu academia, ¿no? Exacto, ya salí a ese momento en el que era gente que no conocía y que no me conocía personalmente, ya lo pude tomar, sentí que estaba mejor preparada. Igual uno lo aprende en la cancha. Me ha tocado ahora con nuevos videos que he hecho, nuevos comentarios. Hubo otro momento en el que me sentí como, ya, tengo que pausar y nuevamente reenfocarme en que esos comentarios pueden quedarse aquí, pero no pueden bajar aquí. Y bueno, entonces cuando empecé Una Voz Diferente, sí ya había empezado a conocer otros jóvenes que estaban dando la batalla cultural o que por lo menos les interesaban estos temas, porque sí en un inicio yo pensé que era la única. En mi círculo cercano era la única que te hablaba sobre batalla cultural. Casi nadie conocía, muchos jóvenes no tenían conciencia sobre este concepto incluso, y yo recién lo estaba conociendo. Entonces sí, pues era muy nuevo para mi círculo de amistades más cercano. Y a algunos les chocó y otros dijeron, yo pienso igual que tú. Exacto. Gracias por levantar la voz. Exacto, porque incluso ni siquiera sabían que este tipo de temas se estaban hablando, pero era como, wow, gracias por alzar tu voz sobre esto. Entonces,
ya igual antes de oficialmente empezar el proyecto en el 2022, en julio, comencé a participar de algunas otras actividades que organizaban otras organizaciones como Ágora Humanidades, como Veritas, como el mismo PRI, Origen, que organizaban, y no había muchos jóvenes. Los jóvenes éramos la menor cantidad, tal vez el 15% de los asistentes que iban, y eso, exactamente, éramos jóvenes. De hecho, éramos el grupo de los voluntarios, y por eso estábamos ahí. Eso sí me daba cuenta, pero igual los que estaban, comencé a generar esos contactos y esas amistades, cosa que cuando empecé Una Voz Diferente fueron de las primeras personas a las que yo les compartí. Pero sí fue, yo sabía que me estaba lanzando a un espacio en el que posiblemente en redes sociales iba a haber mucha gente que se iba a sentir identificada. Eso no tenía duda, porque yo sabía que eso iba a pasar. Hay muchos que no quieren alzar la voz, pero que están ahí y esperan que alguien se levante. Entonces yo quería darles ese espacio. Para mí el mayor trabajo ha sido con mi círculo cercano, de poder a ellos hablarles sobre estos temas, de enseñarles, de conversar, de que se vuelva un tema de conversación en un inicio. Y ya con esos casi 2 años que empecé activamente con Una Voz Diferente, de verdad que he podido ver esos frutos, gracias a Dios, porque mis amigos están más involucrados, están más actualizados, ¿no? Sí, justamente, y por eso, amigos, hemos traído a Magda aquí, porque algunos, los que recién se conectan, dirán, pero ¿qué hace esa jovencita aquí? La razón es esta, justamente. Tenemos muchos hijos adolescentes, hijos jovencitos, que no tenemos, digamos, ese bastión donde puedan escuchar. Hay un dicho que dice, de la misma generación se escuchan mejor. Entonces, tu papá de familia que tienes, tal vez tu hijo que todavía está un poco perdido en esto de la batalla cultural y de los valores, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad que Magda nos da a través de Una Voz Diferente de poder entender ciertos temas, porque lo que pretendemos desde Enclave Familia también es tener las opciones. Por muchos años, Magda, y tú lo sabes, creo también, hemos tenido solo un par de opciones, y tal vez los jóvenes más que nadie, por lo que analizábamos hace un rato, ¿no? Era la única comida que tenían, se alimentaban de eso, y lógicamente su pensamiento era de ese tipo. Si nadie les da más opciones y les dice, mira, ¿sabes qué? Yo no te pido que piensas como yo te pido que escuches, que analices conmigo y que después elijas, que después, exacto, a partir del discernimiento y del análisis propio que puedas hacer, tú elijas. Eso es lo que queremos y eso es lo que creo que tú pretendes a través de Una Voz Diferente. Sí, nuestra misión es dar la batalla cultural y dar la batalla política sin perder de vista la guerra espiritual, y como visión tenemos el ver a jóvenes alzar su voz sin miedo a ir contracorriente en los diferentes espacios de influencia que les toquen. O sea, ver una generación de jóvenes que comienzan a alzar su voz sin temor a ser una voz diferente, pero donde les toque, porque algo en la que estoy convencida es que pues no todos tenemos que crear contenido en redes sociales, no todos tenemos que... No todos son generales, no todos son... Exacto, soldados, todos no tenemos todos un rol capitanes. específico. Exacto. Y el hecho de que tú puedas levantarte como un batallador cultural o como una voz diferente en tu empresa o en el trabajo que tú tengas o dentro de tu familia. Está en una sobremesa. Exacto, dentro de tu familia es muy importante, porque es en esos espacios de conversaciones personales donde realmente podemos ayudar a que otras personas piensen críticamente, mediten sobre lo que están consumiendo en el mundo todo el rato con tanta insistencia desde los medios de comunicación, desde las empresas, desde los lobbies, desde las organizaciones internacionales. Todo el mundo tiene la misma agenda. Entonces, claro, es en esos espacios donde realmente podemos conversar y de pronto ayudarlos a despertar y ellos que formen su propia conclusión. Pero sí me parecía muy importante desde un inicio poder darle ese mensaje a los jóvenes, porque creo que algunos de mi generación piensan que cuando tú hablas sobre temas, por ejemplo, de política, es porque tú estás encaminado a ser político o estás estudiando ciencias políticas o derecho o ya, lo máximo periodista, porque bueno, vas a tocar temas de política, ¿no? Y por eso muchos se desentienden, creen que por estudiar ciencias empresariales o por estudiar ingenierías u otras carreras, no sé, artes escénicas, etcétera, no tienen que involucrarse en estos temas, no tienen que saber sobre estos temas, porque no les compete a su expertise, a su área de expertise, no a su área profesional, cuando en realidad todo lo que se toma o decisiones políticas que se toman en nuestro país
tienen un efecto en cómo tú te desenvuelves en esos otros espacios. Entonces, por eso es importante estar siempre enterado, estar actualizado y, en todo caso, ejercer tu participación ciudadana cuando te toque. Entonces, sí, yo sí notaba que muchos de estos temas los jóvenes ni les interesaba. O sea, había que masticarlos. claro, no les interesaba, su mente estaba en otro lado y yo decía, no, pero es que tienes que darte cuenta que aquí es donde están formateando nuestra cultura, están formateando nuestros valores, en ese sentido están formateando a nuestra siguiente generación, están formateando nuestra gestión pública y las decisiones políticas que tenemos, porque esas ideologías se están calando, ¿no? Y finalmente esas decisiones sí tienen un efecto en nuestra vida. Entonces era como yo estaba, necesito poder ayudar a mi generación a despertar a eso, ¿no? Y sí me daba cuenta que los referentes que teníamos tal vez no sabían llegar a ellos de la mejor manera. No, que si no tienen esa edad no se puede. Bueno, sí, puede ser. Yo hoy día para hablar contigo he tenido que bajar 25 años. Bueno, sí, pues es verdad, existe eso, entonces por eso yo quería traer una propuesta nueva y una propuesta jovial, una propuesta que realmente hablara a los jóvenes. Y que, ¿no?, finalmente no tienes que hacer mucho trabajo ahí, porque tú eres así y creo que siendo como eres naturalmente vas a llegar por el talento innato del cual analizamos al inicio. Ahora, si yo te preguntara, decir esta pregunta difícil, políticamente, ¿dónde te ubicas? ¿Eres de izquierda, de derecha, de centro? De derecha. Ya, totalmente, eres una mujer de derecha. Soy una mujer, joven, soy una chica mujer de derecha. Soy una chica de derecha, no, sí. De hecho, entiendo por qué en todo caso lo planteas en un inicio tal vez como una pregunta capaz y que te pone contra la espada de la pared, justo ahí en el foco, ¿no? En el medio, porque no muchos saben cómo definirse y creo que muchos también son muy cuidadosos de cómo se definen o cómo responden a eso. De hecho, yo cuando empecé a conocer el espectro de ideologías políticas o el espectro no político donde tú te puedes ubicar, en un inicio yo solía decir, yo no estoy en ninguno. Yo no quiero identificarme con ninguno, porque sé que hay errores tanto en la izquierda como también hay errores en la derecha. Hay de pensadores y de personas que hoy en día se consideran derecha, no podemos ser ciegos de que hay errores ahí. Bueno, yo decía, no quiero encasillarme en uno de estos, ¿no? Prefiero decir que yo tengo ciertos valores específicos y principios que yo defiendo. Luego, en la práctica, me di cuenta que para no confundir a otros, más bien para hacerles más práctica, más sencilla la conversación a otros, es que a veces sí es mejor tú poder definir exactamente en qué lugar de este espectro tú te encuentras, porque así puedes tener una comunicación más directa con los demás. Y entonces, si bien es cierto, cuando uno dice ya yo soy de derecha, hay muchos estereotipos que te siguen y hay muchas otras etiquetas que te quieren, claro, que te quieren lanzar. Yo creo que incluso también ayuda mucho a poder formar un frente de defensa de nuestros valores y también un frente, al fin y al cabo, también, digamos, dentro de la política para poder llevar esas nuevas propuestas políticas en nuestros países. Sí es importante saber identificarnos, es decir, soy derecha y... De derecha conservadora. Y en ese caso ya cuando te dan la oportunidad de decir ya, pero ¿derecha cómo? ¿No? O sea, ¿qué tipo de derecha? Ya es donde yo digo, ya, ok, ahí sí te puedo comentar un poco más qué tipo de derecha soy yo. Y sí, yo me considero conservadora, mujer conservadora. Mujer de derecha. Claro, porque si hablamos de virtudes, de valores, y hablamos de... Justamente, yo me alineo más a eso. Esto que creo que no se explica mucho, pero que viene, o sea, no debería ser un insulto político el decir que tenemos una base cristiana. No. Porque si estamos hablando de 20 siglos de cristianismo, ¿no? Estamos hablando de que la cultura occidental tiene sus cimientos en el cristianismo y que todos los valores, no robar, no matar, y todo vienen de la religión, digamos. Exacto. Sería pues, no sé, pues ignorancia plena el decir los cristianos o lo que han dado la iglesia de Cristo no sirve para nada. O les gusta que les roben, que los maten y que todas esas cosas que están, digamos, en los códigos penal y civil de todos los países, no sirve para nada. Entonces, a mí me parece cuando dicen, no, que no entra Cristo aquí,
A mí me parece ignorancia, ¿no? Hay que mandarlos a estudiar un poco para que, ¿no? Para que de alguna manera, digamos, en el debate. Es más, yo pienso que sería una buena carta de presentación para un posible candidato en el futuro el hecho de que haya, sin llegar a ser santo, ¿eh? Porque acá también a veces la gente piensa pues que quien va a la iglesia es un santo. No, es un humano que más bien interioriza, sabe que es Porque un es el humano proceso de santidad, ¿no? y más bien busca a Dios en la iglesia porque no hay otra forma, ¿no? Claro. O sea, si quieres ser abogado, estudias derecho. Si quieres aprender de Dios, pues practicas una religión, así de simple, no es tanta cosa, no es tanta ciencia. Entonces, no son gente perfecta, pero al menos buscan los valores que Cristo nos dio y no va a ser, pues, lo menos que va a ser es ratero, ¿no? Bueno, nuestra... ¿Me entiendes, no? Aunque en Claro. Arca, dicen Arca abierta, hasta el justo peca, pero igual, digo, o sea, hasta ahora yo no he visto, en estos años, y ya tengo, digamos, muchas elecciones encima, gente que diga, oye, ¿sabes qué? Yo soy de tal iglesia o yo practico la religión católica y voy a misa todos los domingos y tengo una familia y soy fiel y amo a mis hijos. O sea, todos tienen miedo de sonar, no sé, de decir soy... Cavernícolas, Y dicen, no, mejor retrógradas. sácame la cruz porque yo mejor no quiero... Y cucufatos, por supuesto. Sí, o sea, es que los van a tildar ¿qué de piensas todas de maneras, eso? ¿Qué sí. piensas de eso? Bueno, en un inicio lo decía, yo no siento ninguna vergüenza ni me guardo el decir que yo soy cristiana, ¿no? Que yo tengo mis valores y mi cosmovisión cristocéntrica, cristiana. Que soy hija de Dios, que me considero seguidora de Cristo y esa es mi identidad, se basa en eso, ¿no? A partir de ahí fluye todo lo demás, todos los otros aspectos de mi vida. Creo, y me da pena, de verdad que ciertamente nos quieran cancelar de una sola por decir ese tipo de cosas. O por cuando estás en un debate, si de pronto, claro, te saben que eres cristiana, es como, no, ya, listo, ahí quedó y se vuelve inválido todo lo demás. O deja la Biblia ahí, la Biblia Claro, no entra, no metas a cuando Dios. ni siquiera hablé de ningún versículo, o sea, no he hablado nada específicamente, la Biblia dice, en ningún momento, y yo sé, estratégicamente hablando, también siendo estratégico en tu comunicación y todo, tú no vienes a decirle a las personas de frente, especialmente en estos espacios, ¿no? De batalla cultural y de batalla política, donde te encuentras con mucho académico, donde te encuentras con mucha gente letrada, aunque algunos ideologizados, lamentablemente. Que creen que ser letrado es sinónimo de ser ateo. Claro, exacto, o sea, que a veces tienen muchos títulos, pero cuando ya te meten en ideología, no importa cuántos títulos tengas, o sea, ya perdiste esa capacidad de criterio, creo yo, o de sentido común, pero bueno, te encuentras igual con este tipo de personas que no te va a aceptar que les digas, porque yo tengo esta fe, porque la Biblia dice, no, y en ese sentido sí tienes que poder capacitarte para poder hablarles de otra manera, para poder presentarles incluso argumentos desde su propia área de expertise, y les puedas hablar en su idioma. Eso es algo que yo he tenido muy claro desde muy chiquita. Y sin dejar de tener mis bases cristianas y de saber qué dice la Biblia sobre todas estas cosas. Porque para mí siempre esa va a ser la base. Yo parto de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Y luego, entonces construyo a partir de ahí y así te puedo hablar de diferentes formas y dependiendo de cuál sea mi público. Pero creo que, pues, el ateísmo, el no creer, ¿no? De pronto... El discurso Dios ha muerto. Exacto, eso sí se ha infiltrado mucho en mi generación y por eso rechazan bastante cuando alguien viene y te dice, yo soy cristiano. Y creo que por eso muchos jóvenes que son cristianos también o que creen en Cristo, a veces se sienten... no sé, tienen ese temor de alzar su voz porque creen que los van a tachar de esa manera, ¿no? Pero bueno, ahí es donde yo también digo, ok, no tienes que aún así alzar tu voz. Prepárate para hablar de otra manera, prepárate para sacar otros argumentos, esos definitivamente, pero no tengas vergüenza de decir yo soy cristiano. Pero también creo que tenemos que regresar a los argumentos lógicos de, yo no sé, ¿tú te sientes que has sido creada? Yo sí. Tú también. Y no sé, decirle esa pregunta en un debate, ¿no? Decir, claro, que tú te creaste sola.
Claro, O sea, ¿me entiendes que mira, a mí bueno, también me pasé un año estudiando teología, por eso como que, es importante. o sea, no somos máquinas que nos prendemos de afuera con el botón on-off, ¿no? Ajá. Somos creación, o sea, si uno se pone a pensar un poquito, somos creación ya y que no nos creamos solos. Entonces, creo que también, no sé, un consejo ya de un viejo que te dobla, te dobla la edad. Creo que también el discurso, entiendo tu punto, pero también tiene que haber lo otro, es decir, mira, ¿sabes qué es momento? Aparte del discurso político, aparte de haber descubierto que la política afecta a las personas y por eso nos metemos, ¿ya? No tenemos vergüenza que también tenemos una fe, pero también es momento de meterlo a Cristo también. Yo pienso eso. Ah, totalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer en estos años? Yo no lo sé, pero siento de que es momento, ya el siglo, creo, XX fue, digamos, individualismo, relativismo, ya, pero creo que este siglo XXI va a tener que ser, no sé si a la mitad, tal vez en el 2050, ¿no? Sea el momento de que Cristo regrese, ya, y sin miedo, y empezamos a hacer estados que digan somos de Cristo, ¿no? O sea, eso sería increíble. O sea, de hecho, algo que yo siempre como me ha dado esa tranquilidad de que se mantiene el enfoque dentro del activismo que yo hago, es que para mí queda muy claro que cuando uno ayuda a las personas a acercarse a la verdad, en medio de un mundo donde te dicen que la verdad es relativa, que estamos en un mundo de posverdad, que no existe una sola verdad, ¿no? Cuando tú comienzas a decirles, no, sí existe una sola verdad y los ayudas a descubrirla, tú finalmente lo que estás haciendo es llevarlos a Cristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando diriges a las personas nuevamente a la verdad, los estás dirigiendo a Jesús. Y luego, una voz diferente por eso tiene estos tres ejes, ¿no? Tienes la batalla cultural, la batalla política, que siempre tienen que avanzar juntas, ¿no? Pero como base tienes la guerra espiritual, porque para mí siempre ha estado muy claro que por sobre todos estos temas que podemos ver a nivel, digamos, terrenal, ¿no? Que lo vemos en nuestro gobierno, que lo vemos en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en la cultura, ¿no? Etcétera. Sobre eso, realmente detrás, hay una guerra espiritual, ¿no? Que es mucho mayor, que son cosas que posiblemente no vemos con nuestros ojos humanos, pero que sí a través de, digamos, en lo espiritual lo podemos ver. Y sé que no todos entienden ese discurso cuando estamos en estos espacios de batalla cultural y batalla política, aunque gracias a Dios yo sí me he topado con un montón de personas que creen en Dios y que tienen esto bien claro. Aún así, sé que no todos digieren bien este discurso en un inicio, pero para mí, por eso digo, cuando comienzo a presentarles la verdad en frente de todas estas agendas progresistas a las demás personas, es mi entrada para luego continuar ese trabajo, continuar esa conversación y luego poder finalmente mostrarles a Jesús mismo, ¿no? Y en algunos videos que también he hecho con una voz diferente, casi que esa es la dinámica que manejo también. Primero te hablo sobre el tema sin necesariamente mostrarte la base bíblica, pero luego sí tengo un espacio en el que digo, y esto al final es la conversación de mayor profundidad, ¿no? Porque al final, como hija de Dios, yo sé que mi mayor comisión en este mundo es compartir el evangelio, es ayudar a que las personas conozcan a Dios. Mi forma, o que yo he encontrado, Dios me ha llamado a hacerlo a través de dar la batalla cultural y la batalla política. Entonces tengo que ser estratégica en mi comunicación, pero nunca perder ese enfoque mayor y el propósito mayor, que es ganar más almas para Cristo, ¿no? Claro, no tienes que ponértelo, digamos, acá necesariamente para decir, estoy, ¿no? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué planes para estos años, Magda? ¿Qué visión tienes acerca de tu trabajo? ¿Cómo te ves en unos años? ¿O qué planes, digamos, qué hitos quieres ir cumpliendo, ¿no? Así como si fueran puntitos en un buen cuadro, digamos. ¿Qué es lo que quieres ir consiguiendo? Wow, son muchas cosas. Creo que depende, digamos, no depende, sino son varias áreas de mi vida en las cuales yo tengo varios sueños que al fin y al cabo yo sé que siempre están entrelazados entre ellos, ¿no? A nivel personal, yo sé que mi anhelo
uno de mis anhelos más grandes es formar una familia. Me encanta la idea de pensar. Yo tengo una hermana chiquita que de hecho ya, bueno, a la fecha ya va a tener 4 años, ya acabo de cumplir 4 años. Y es toda una experiencia cuando a tu hermana menor le llevas 19 años y medio, ¿no? Tengo otro hermano menor que le llevo 12 años, entonces han sido experiencias alucinantes, pero que de alguna manera me han llevado a estas alturas de mi vida, a mis 23 años, a desear como loca ser mamá. Y sé que tengo que pasar ciertas cosas antes. Claro. Hay un orden. O sea, todavía no hay... ¿Allá hay un príncipe azul? No, todavía. Todavía no. Entonces, No, todavía. acá lo estás diciendo, así que alguna vez alguien se anima a decirte, mira, quiero postular, dice. Recibo CDs. Bueno, pero claro, yo sé que hay un orden. Evidentemente hay un orden, pero... No, ¿sabes por qué te fastidiaba? Porque puede ser que haya jovencitos que te hayan estado mirando con otros ojos y digan, es inalcanzable, Magda es inalcanzable. Mi mamá me dice eso. Entonces, como que intimidas a los varones. Ay, eso puede pasar, y eso ha pasado. ¿Sabes? ¿Saben, muchachos? Yo estoy abierta a las conversaciones, de verdad. Sí, la amistad sincera, digamos. Y que, completamente. A mí me encanta tener amigos, me encanta, y siempre va a empezar. Y yo siempre he anhelado que mi futura relación, o sea, mi futuro esposo, siempre empiece con una amistad. Eso, que haya sido un amigo. ¿Sí? Claro, ese siempre ha sido mi mayor anhelo, ¿no? La amistad es la base. Creo que lo construyes una relación hermosa cuando has sabido construir una amistad muy fuerte y una amistad con tanta confianza. Claro. Pero claro, bueno, yo sé que tengo ese orden primero, ¿no? Obviamente tengo que encontrar a la persona con la que... Pero ahora vas a estar en problemas porque vas a tener que elegir entre varios. Y ahora... Que Dios me dé sabiduría. Todos me caen bien y ahora claro. Y bueno, cuando quede el candidato, cuando escoja a la persona y formemos nuestra familia entre los dos primero, ya obviamente se abrirá el espacio para tener hijos. Y yo anhelo mucho ser mamá, me encanta, me encanta. Y poder ser una madre presente y estar en tu casa y sí, no sé, ¿qué es lo caso? Lo digo así porque cuando creo que muchas jovencitas hoy en día nos crían y crecemos en una sociedad en la que aspirar a ser mamá no es tu aspiración, no es un sueño, realmente hasta te lo ponen como un impedimento para los sueños que además de ser mamá podrías tener, pero no te lo ponen como un impedimento para todo lo demás. Y yo he crecido en un espacio en el que sí, yo también tengo muchos sueños académicos, aspiro a de pronto más adelante, bueno, ahora que ya estoy acabando mi carrera, poder tener una maestría, poder tal vez trabajar en un doctorado más adelante. Y a mí me encanta aprender, me encanta, entonces constantemente estar estudiando. Yo soy un toque nerd, también eso debo admitir, también yo soy un poco nerd, entonces me gusta estudiar, que ya sé que no es normal, pero bueno, es en esos espacios es que ahora para lo que estás haciendo se necesita. Y se necesita un montón. Entonces, bueno, gracias a Dios que soy nerd, porque me ayuda en lo que hago, ¿no? Pero bueno, académicamente sí tengo esas aspiraciones, ¿no? Mi maestría, mi doctorado, ¿no? Si es posible, uno que otro diplomado por ahí, profesionalmente hablando, que estoy ya ejerciendo dentro de ILAD Media, ¿no? Dentro de este medio de comunicación y organización, que al fin y al cabo también es mis habilidades como periodista, ¿no? Y me encanta, o sea, esa rama de la comunicación que descubrí a finales de mi carrera que me gustaba un montón y que esa era la rama en la que yo quería dirigirme, especialmente seguir ejerciendo como periodista, tal vez dirigirme un poco más hacia el periodismo de investigación, poder llegar a un momento en mi vida en el cual sepa que tengo esa tranquilidad, pues también económica, ¿no? De poder dedicarme a investigar proyectos ya de largo plazo, mediano, largo plazo, que me permitan publicar investigaciones o libros tal cual, o hacer algunos proyectos acompañado, porque el mundo audiovisual también me fascina, entonces poder acompañarlo con ese otro formato de comunicación. Todas esas cosas, proyectos profesionales, los mantengo, o sea, los tengo y sé que dentro de una voz diferente todo eso lo puedo hacer. Para mí el mundo es una voz diferente, siempre, todo es canalizado a través de ahí, lo académico y lo profesional. Y a nivel personal, pues obviamente la familia está dentro de los proyectos que tengo pensado. Y bueno, si yo te contara, tengo sueños loquísimos, o sea, loquísimos, de a dónde puede llegar esto. Siempre Dios a dónde tú lo quieres llevar, pero capacitándome para estar lista y decir, heme aquí a lo que se presente, ¿no? O sea que no descartas, no sé, unos 15 o 20, si te llaman para que desempeñes un cargo
¿Lo has pensado? Digo, ¿se te ha pasado por la cabeza Sí. que tendrías que hacer un paréntesis a todo lo que haces o vas a hacer en ese momento y decir, asumo el reto? Justo yo estuve hace unas semanas hablando con mi papá, que me acompañaba al trabajo en micro, y son los mejores lugares para comenzar a conversar con él. Y hablábamos de eso porque, mira, nomás empezando Una Voz Diferente, hace poco, 2 años casi, ya casi 2 años, ahí nomás comenzar como es que la verdad me sorprende hasta cierto punto, ¿no? No ves a muchos jóvenes haciendo lo que yo hago, y no por sonar como no sé, Claro. soberbia, ¿no? No por sonar de esa manera, pero es cierto, no ves a muchos jóvenes levantándose. Cada vez más, eso sí, cada vez más los ves, y yo busco animar a muchos otros que sigan alzando su voz. Pero es cierto que cuando empecé también no había muchos jóvenes que de la forma en que lo estaba haciendo yo, con, digamos, tanta vocería o activismo, muchas otras personas adultos lo identificaron y comenzaron a llamarme y a escribirme y decirme, hey, yo tengo este proyecto político, yo tengo este partido que estoy lanzando. Y comenzaron a darme esas propuestas. Entonces yo hablaba con mi papá hace unas semanas y le decía, sabes, ya se vienen las elecciones para el 2026 en Perú. No me sorprendería que de pronto comiencen o se retomen esas propuestas que ya me han dado hace un tiempo, de formar parte de un partido político, de pronto postularme incluso al Congreso, porque ya estaría en edad, ¿no? Sí, Algunos amigos me han dicho, ya Magda, tú, Congreso 2026, y yo... ¿Y ahí qué te dijo tu papá? Mi papá, de hecho, tiene una experiencia muy cercana a la gestión pública y al aparato de gobierno, ¿no? En el poder legislativo, y en su momento también se postuló al Congreso. Mi papá y mi mamá, de hecho ambos, ¿no? Tienen esa experiencia muy adentro de cómo se desenvuelve la política en nuestro país, y con todo ese bagaje de experiencia que tiene, él me dijo no. Me dijo que no, para el 2026 no creo que sea el momento para que tú optes por postularte tal vez al Congreso, que es una de las, digamos, el espacio No, aparte primero, que vas ¿no? a parar 5 años ahí, ¿no? Exacto, y en realidad él me decía, ¿no? A menos que tú quieras hacer una carrera política, que sepas que nunca te vas a deslindar del aparato de gobierno, entrar al Congreso tan joven es quemarte, porque la gente te va a quemar adentro. Y se tienen que hablar, o sea, esa es la parte oscura, digamos, de la política, que yo también siento que los jóvenes lo tienen que saber. Y habrán de aquellos que espero que se sigan levantando, que pese a eso sepan que quieren hacer una carrera política y se metan. Y en ese sentido, si puedes aprovecharlo desde más joven, dale, porque esa es tu carrera. En mi caso, yo sí considero que quiero hacer política y quiero seguir haciendo política. Tal vez en un momento sí me toque estar dentro del gobierno. Me encantaría estar en algún ministerio en su momento, pero mi frente es desde otro punto. Yo hago política desde otro frente, ¿no? Tal vez desde la comunicación, desde los medios de comunicación, con la participación ciudadana, con el activismo político, eso sí. Pero tal vez ahorita, tan pronto, mira, no sé, igual faltan 2 años. A veces uno, claro, no puede escupir al cielo, pero también los tiempos más perfectos son los tiempos de Dios, tú lo sabes. Exacto. Pero sí, igual sí es cierto lo que, o sea, el mismo sabor que tengo yo sobre el consejo, si es que tú me lo pidieras. O sea, no te apresures. Cumple los sueños de los que me hablabas, que Una Voz Diferente se afiance, que sea mucho más fuerte, y el 2031 tal vez, o tal vez más adelante, o tal vez, quién sabe, como asesora a un congresista, no se sabe eso. Se puede hacer en varias formas. Y que después, claro, se hace esa propuesta, porque, o sea, tú tienes un don, tú eres una de esas personas que Dios eligió, las tocó, les dio el don, les dio la vocación. No te olvides que esto cualquiera no lo tiene, no solamente la misión, porque Dios, como dicen, no es que elige a los preparados, prepara a los elegidos. Entonces ya te eligió, te está preparando, te dio la inteligencia. Tú dices, no, soy la nerd. Eso también es requisito para poder hacer un cambio, porque si no, o sea, el que no estudia, el que no se prepara, no va a poder llegar. O sea, ya estamos hartos de ser gobernados por personas que saben menos que nosotros. Entonces la idea es que sepan mucho más que nosotros, que sean un ejemplo y que puedan generar un cambio. Eso es urgente. Yo creo que
Algo que mi generación sufre muchísimo es que no desarrollamos visión a largo plazo. Entonces, muchas de las cosas o decisiones que tomamos es porque solo estamos pensando en el efecto que va a tener mañana. Y eso cortoplacista. Exacto. Y eso también nos lleva a querer hacer las cosas todas de forma muy acelerada, porque pensamos que más años pasan, ya no lo vamos a poder hacer. O sea, ves a jovencitos, no sé, pues por mencionar un ejemplo, a esta actriz Millie Bobby Brown, que es la actriz de esta serie de Stranger Things, tan famosa, que a sus 17 años ya era toda una empresaria. O sea, ya era toda una empresaria, era una persona que había conseguido grandes logros en su profesión, que es pues la actoral, pero que además comenzó a formar su empresa, que comenzó a involucrarse en movimientos sociales, en fin, tienes varios de estos ejemplos de, bueno, y ella tal vez es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Porque luego tienes otros influencers que crecen así y como que tienen tanta influencia tan rapidito y pareciera que tuvieran un gran éxito tan rápido, aunque no es tanto así, pero en fin, los jóvenes de mi generación ven todos estos ejemplos de cómo adolescentes a sus 17 ya pueden vivir solos, porque se pueden solventar solos con, no sé, con todo lo que tienen a través de redes sociales, que luego tú te ves a tus 23 años que todavía estás estudiando, tal vez vives todavía en la casa de tus padres y es como, me estoy demorando, ¿no? Me estoy demorando. No, eso es una... Y esa es la mentalidad que yo, porque obviamente cuando hablo con mis amigos, muchos tenemos, ¿no? Yo también fui víctima de eso, o sea, de pensar, tengo que hacer todo ahorita, porque si no, ya no va a tener, ya no va a ser del mismo impacto, bueno, puede pasar también eso, pero ya no voy a tener edad para hacerlo. Y no, o sea, ya me di cuenta que incluso hablando específicamente de esta posibilidad de tal vez servir a mi país directamente dentro de la gestión o tal vez del gobierno, lo puedo hacer más adelante y me encantaría poder hacerlo más adelante porque creo que entonces eso me va a dar una mayor experiencia de vida sin dejar de hoy en día a la fecha, aprovechando mi juventud, sí hacer activismo político y ayudar a que más jóvenes se involucren, ¿no? Sí, eso es. Nos pasaríamos horas conversando, Magda. Sí. Te agradezco la oportunidad que nos has dado aquí en Clave Familia. Como digo, la razón de ser de que estés aquí es para que los jóvenes, que son también integrantes de la familia, y para los papás que tienen hijos jóvenes, tengan una posibilidad también de escuchar a un joven, ¿no? A un joven que tiene un mensaje y una propuesta directa, clara sobre todo, y como tú bien dices, cristocéntrica, es decir, llena de valores cristianos, virtudes sobre todo. Nosotros, estoy convencida que nosotros como jóvenes somos los que ahorita debemos estar en el frente de la batalla cultural y en el frente de la batalla política y por supuesto también en el frente de la guerra espiritual, porque tenemos esa edad, tenemos esa energía, tenemos esa capacidad, ese momento en nuestra vida en la que estamos aprendiendo tanto, pero al mismo tiempo tenemos toda la fuerza para poder estar ahí al frente y somos esa generación que atacaron con las ideologías progresistas, pero a diferencia de los niños que hoy en día están queriendo adoctrinar, sí hemos tenido tenemos esa posibilidad de todavía despertar. Esta nueva generación es, yo creo, el enfoque principal del progresismo porque los están queriendo levantar ya con esas ideas clarísimas. Y a diferencia de nuestros padres, que ellos como padres de alguna manera, es que yo creo que a veces, y ya para cerrar con eso, ¿no? Los jóvenes estamos en una edad confusa, tal vez dentro de la batalla cultural, porque decimos, no somos padres, no tenemos hijos a quienes proteger, no somos niños a quienes están adoctrinando, entonces, ¿qué hacemos? Ya, lo que nos toca es ser aquellos que dan ese frente, que levantan la voz, que protegen a sus antiguas generaciones, que honran a las generaciones anteriores. Ese es nuestro momento, tenemos toda la energía y la fuerza para hacerlo. Por eso más jóvenes tienen que levantarse. Y dentro de la familia, que me encanta, como joven, aunque no tengas hijos, puede que tengas hermanos menores, puede que tengas primos menores. Ya, protégelos y haz tu trabajo con ellos también. Perfecto. Terminamos con una frase que me encontré, Blas de Lezo dice, una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. Nos vamos con eso, Magda. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, y con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia. Chao.